Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra última Filming Talk. Estamos de celebración de 18 años de Filming, 15 años de Atlántida y celebrándolo con el talento más emergente del cine español y en este caso dos directores de dos películas que para mí son dos de las propuestas más arriesgadas sin duda de los últimos años y más libres. Me hacía mucha ilusión hacer esta entrevista con vosotros dos y uniros, ahora hablaremos, así que estamos con Víctor Diago y Miguel Ángel Blanca. Bienvenidos. Gracias. Gracias, un placer estar aquí. Antes de nada, es una pregunta que hemos hecho a todos los entrevistados. Quería saber qué os impulsa a hacer cine, ¿por qué? ¿Por qué sois cineastas? ¿Por qué hacéis películas? No lo sé, es una buena pregunta. Me ha pasado una cosa esta mañana que ahora me hace gracia comentar. Me ha mandado mi madre lo mítico que cuando vas al cole y tienes como 10 años y que te hacen, ¿qué te gustaría ser de mayor? Tal. Y me ha dicho, he trobat això avui i mira, somnis complerts. Y ponía, ¿qué voy a ser de gran? Y ponía, director. Wow. Fíjate. ¿En serio? Sí. ¿A qué edad esto? 10 años o así. Y luego ponía, ¿com vols que sigui la teva parella? Simpàtica. Me encanta. Bueno, poco a la vida. le veía poco, ¿sabes? Con que sea simpática ya está. No sé. No sé. Tú que tengas más claro eso. Yo volviendo a las memorias, yo también descubrí el otro día una foto que tenía como 12 años con una cámara así muy pequeña. Y me la apoyaba en la barriga. Era como un trípode así como muy especial. No lo sé. Yo es algo tan sencillo y tan frívolo como que me lo paso muy bien. Es un lugar maravilloso para huir de la vida. Yo prefiero el cine que la vida, siempre es una cosa que digo. Y entonces con el cine me ayuda muchísimo a huir de la vida. Es como una vida mejor para mí, me lo paso muy bien, puedo estar con mis amigos. Tengo la suerte que hago un cine que se basa, probablemente las cosas más importantes de mi cine es que lo hago con mis amigos y entonces es una forma de quedar con ellos. Hay gente que hace una calzutada, hay gente que juega a la PlayStation y hago películas y he encontrado un lugar donde estar con ellos y ser feliz así, pero no hay ninguna respuesta ni artística ni querer, ¿no? Me desenvuelvo bien en ese lenguaje para estar con la gente que quiero, ¿no? Creo que recogiendo el hilo de lo que dices, hay algo en vuestras películas, tanto estas como otras obras que hemos visto, que es el juego, ¿no? Yo creo que hay poco juego en el cine contemporáneo y si hay algo que me fascina de vuestro trabajo es que aunque parezcan películas difíciles, ahí os permitís jugar. Miguel Ángel, en una entrevista leía que hablabas mucho de la búsqueda y de la búsqueda como uno de los temas clave también de ejercicios para ver a Dios. Y me gustaría que me hablarais de eso, de ese juego, de si hay espacio para el juego en el cine que hacéis vosotros y en el otro cine que veis. Sí, o sea, yo creo que tanto Víctor como yo el juego es la herramienta para avanzar en esto y que va junto a pasarlo bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que por suerte, por desgracia, yo creo que para mí, por suerte, el cine industrial se ha vuelto un absoluto aburrimiento y no da más de sí, o sea, no puede más el cine. Es una cosa anquilosada, hay 4 ideas y todo el rato se están intentando jugar de una forma para... El lenguaje está muy estancado y a mí me juega a favor para poder hacer una cosa un poco más libre, pero es que tampoco es que hagamos cosas extremadamente locas. Es que hay una cosa que nos hacía mucha gracia con Víctor cuando estábamos montando autodefensa, que de repente utilizábamos el jump cut, que nos partíamos y era, hostia, qué cosa esto que hacéis, ¿no? Porque cortáis en el mismo plano y era es el jump cut de toda la vida, o sea, es que ahora a día de hoy está todo como tan concreto, tan poquita cosa, hay tan poco juego, que por lo tanto cualquier cosita que hagas, que ya está en la historia del cine, ya en los 60, en los 70, parece que sea como una especie de milagro, ¿no? O sea, de alguna forma, para mí juega a favor que todo sea tan aburrido, pero también juega a favor que haya inteligencia artificial, porque de repente todo el mundo está haciendo los mismos proyectos y puedes destacar, ¿no?
de una forma muy sencilla. Sí, o sea, yo me sumo a lo que dice Miguel Ángel. O sea, para nosotros hay siempre una aproximación muy infantil también. O sea, como a raíz de lo que estaba diciendo antes del papel de mi madre, ¿no? O sea, no puede haber otra manera de acercarse a las cosas, no tomarse demasiado en serio, nada. Bueno, evidentemente al final uno es inevitable tomárselo en serio, pero intentar ir a la contra de uno es siempre bueno y intentar ser intuitivo, pero también es verdad que lo podemos hacer desde el privilegio de la libertad en el que se enmarcan nuestras propuestas. O sea, es evidente que muchas veces con un presupuesto de 2 millones no puedes ser tan libre como con uno mucho más pequeño, ¿no? Porque hay menos gente que te está mirando. O sea, un poco hemos comentado, ¿no? Ahora que preparamos una nueva serie, o sea, la primera serie que hicimos la hacíamos con la inocencia y de no saber que íbamos a ser vistos, de que nadie estaba esperando eso, y eso ahora de repente que ya hay una cierta expectativa también te pone como un poco en... Evidentemente vamos a seguir jugando igual porque es nuestra naturaleza, pero sí que hay... Bueno, esto de trabajar desde este espacio te da el privilegio de poder jugar, pero sin duda el cine que es interesante es el que de repente te sorprende por ahí, ¿no? O sea, porque hay tantas películas tan parecidas. Sí, totalmente. Para poner un poco en contexto, supongo que ya lo sabréis, pero la serie de la que están hablando, que trabajaron juntos, fue Autodefensa, la que Víctor era montador y Miguel Ángel creador y director, y ahora van a trabajar juntos en segunda temporada, escrita por ambos, junto a Berta Prieto, y que dirigís también los dos. Entonces, me gusta. No habéis trabajado eso, uno en los proyectos del otro, de hecho tú apareces en ejercicios para ver a Dios, frente al cine que muchas veces nos pone a este director o a esta directora sola haciendo, ¿no?, su trabajo como director-directora. Vosotros también con Bugalú hacéis como muchos proyectos en los que os entremezcláis de alguna manera, y quería saber cómo es esa cosa de trabajar juntos, qué os aportáis un poco. Bueno, para mí, sinceramente, ahora es como un momento así como un poco como cursi, pero conocer a Miguel Ángel me ha cambiado la vida en muchos aspectos. O sea, nos encontramos de una forma absolutamente casual y, bueno, o sea, no sé, somos amigos, o sea, nos hicimos amigos y al final es lo bonito de la amistad. O sea, nosotros también entendemos mucho la amistad desde no solo hablar de cómo te ha ido el día, sino como una especie de crecer juntos y alimentar nuestras propias neuras o esas quimeras. Entonces, bueno, es bastante natural, o sea, cada uno cuando tiene un proyecto siempre se lo comenta al otro y bueno, sí, o sea, a veces también nos peleamos muchísimo. O sea, me acuerdo un día que te intenté estrangular cuando cuando estaba montando mi película. Pero bueno, o sea, dentro de esa diferencia, sí, o sea, y nos lo pasamos bien. Realmente es que me río tanto, o sea, nos reímos tanto que sería difícil pensar de otra manera, ¿no? O sea, nunca se siente trabajo, se siente una suerte realmente, ¿no? Es una fortuna eso. Sí, bueno, es esto de que para mí de las cosas más importantes es la amistad creativa. O sea, es una cosa, es como un concepto así. Pero para mí es esencial, ¿no?, crecer con ese colega, ¿no?, que te entiendes a nivel también de lenguaje, a nivel de moral también, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el cine, para mí, lo más bonito del cine es que puede no ser solitario. Hay mucha gente que el cine se lo toma de una forma solitaria, y cada cual, el cine es muy amplio, pero para mí tiene la ventaja de que hay muchísimos procesos y puedes disfrutar de lo que los demás te aportan constantemente. Ahora que hablabas de segunda temporada, estamos haciendo el casting con Berta Galván, y la cosa que me aporta ella en el casting o las localizaciones, o sea, es tantísimo talento, tantísimos amigos aportándote cosas, que yo me imagino, por ejemplo, un escritor o un artista que trabaja solo, o sea, es terrible, ¿no? Y tenemos la suerte de que el cine nos lo tomamos así, ¿no?, como un acto colectivo, ¿no? Y bueno, que siga siendo, ¿no? Súper. Yo quería saber un poco, adentrándonos ya en las películas concretas que habéis venido a presentar, Víctor, ¿cómo fue el proceso de filmar a tu hermana? Bueno, muy natural todo. O sea, realmente, bueno, mi hermana, quien haya visto la peli, pues es tal cual en la película. O sea, no hay una persona de pura bondad, pura luz.
y entonces fue muy generosa en todo momento. Evidentemente, bueno, es la aproximación que te da una persona como sea tu hermana o sea alguien de tu entorno, te da un espacio que pues, muchas veces no tienes con un actor, ¿no? O sea, ella fue muy generosa, tanto ella como su pareja, que también sale en la película. Y realmente fue un sí a todo, fue un sí a todo. O sea, nunca he sentido que había que marcar ciertos límites o que yo mismo me paraba de hacer ciertas cosas. De hecho, siempre comento que llegamos a rodar una escena de sexo que nunca se ha montado. O sea, eso fue realmente un tema potente, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando lo estábamos rodando, no fue para nada incómodo, ¿no? O sea, bueno, porque el cine es también o sea, como todo es una ficción. Fue realmente fácil y es un proceso que nos ha unido mucho. Y antes, cuando hablábamos de esto de hacer películas con amigos, y eso es algo que tú también, como directora, practicas, y además o con Marc Ferré, o sea, bueno, o sea, hay como una sensación de libertad tan grande cuando la gente que de tu alrededor son tus amigos, tu familia, etcétera, que precisamente también permite que haya más, digamos, posibilidad del riesgo y de tomar decisiones más locas y sabes que nadie te va a juzgar y bueno, pues fue así, de fácil. Total. Y tú, Miguel Ángel, en tus pelis y tus series y todos tus proyectos, si hay algo que intentando no buscar similitudes, bueno, hay varias cosas, pero siempre pensaba en esta cosa que comentábamos antes de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda, incluso creo que a través de la manera en la que ruedas las películas, y no sé si también el montaje, y también en esos personajes tan fascinantes, ¿no? Es que desde Autodefensa hasta los chavales estos traperos, ¿cómo llegas a estos personajes? ¿Cómo llegas? ¿Qué es lo que te fascina de alguien para decidir tengo que hacer una película sobre esta persona? Bueno, es un poco lo que hablábamos ayer en el coloquio después de la película, ¿no? Mi cine se basa en yo fascinarme por cosas, yo enamorarme de personas. Hay cineastas que lo tienen muy claro, ¿no? Y saben lo que quieren hablar y se han autoexplorado mucho. Y entonces buscan actores que quieran que tengan que representar exactamente lo que ellos tienen en la cabeza, ¿no? Mi forma de enfrentarme al cine es esto. Encuentro a alguien que me parece fascinante muchas veces porque está muy alejado de mí o porque está viviendo, en el caso de Quiero lo Eterno, la fascinación pasó por una adolescencia, una juventud que yo jamás había disfrutado de esa forma. Yo era mucho más retraído y de repente vi unos chavales absolutamente nihilistas que dije, hostia, puedo vivir de nuevo esta especie de juventud desde un punto de vista mucho más despreocupado, muy imprudente, ¿no? Incluso en ocasiones sádico. Y entonces yo los quise conocer, ¿no? En Ejercicios para ver a Dios, pues lo mismo, encontré a un colectivo teatral que exploraba temas que a mí me interesaban mucho, como es la búsqueda eterna hasta el ridículo, con unas puestas en escenas de lo performático, ¿no? Era una época donde a mí me interesaba mucho más la performance que el cine, ¿no? Gente como Los Detectives, Las Huecas, Sociedad Doctor Alonso, era gente que tenía unas puestas en escena que destrozaban cualquier idea de puesta en escena que yo estaba viendo en el cine, también por esta mediocridad que creo, que, como hablábamos antes, que nos invade, ¿no? A nivel de lenguaje audiovisual. Y entonces yo quise entender y qué había de mí, cómo yo podía llevar este lenguaje de la performance al audiovisual. Y entonces fue esta búsqueda con ellas y entender sus procesos. Yo que le di tanta importancia a los procesos y al descubrir cosas, aluciné cómo es un proceso en las artes escénicas, ¿no? La prueba y error constante. Y yo me llevé un aprendizaje muy interesante que además me ayudó a, por ejemplo, muchas cosas, pero una cosa que yo siempre pienso, a tener más paciencia, a quizás darle 300 vueltas, ¿no? Y soy un tipo que siempre tiene muy poca paciencia y le quería hacer todo muy rápido, ¿no? De repente aprendí muchísimo de este proceso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en lo que estamos haciendo en segunda temporada, yo también he tenido una fascinación enorme por el mundo del trap. O sea, Zaida, yo tenía un grupo de música y de repente llegó el trap y nos destruyó. ¿Dónde quedó el pop, no? Nos destruyó, pero destruyó el indie. Yo me dije, han llegado unos chavales de 19 años
que están haciendo un playback terrible y tienen muchísima más frescura y muchísimo más que decir del momento que nosotros. Y en ese momento decidí que teníamos que apagar con la música, se acabó esto. Y ahora han pasado 10 años, 15 años desde el fenómeno trap en España y me interesa muchísimo qué ha sido de esa gente, ¿no? Total. ¿Qué ha sido de ese fracaso? ¿Cómo se entiende el fracaso y el éxito? Y también qué hay de mí, del éxito y el fracaso, ¿no? Y entonces por eso no estamos. Pero siempre nace una fascinación brutal para después encontrar las ambigüedades, incluso detestar a los personajes. Yo con los chavales de Quiero el Eterno al final los quería asesinar. A Berta y Belén, cuando las estábamos montando, las queríamos matar, ¿no? Pero es este proceso tan bonito que es algo que crece, amas, odias, ¿no? Y yo creo que eso está en mi búsqueda de hacer cine, ¿no? Qué bien. ¿Fue por trabajar con esta compañía o en este proceso que trabajas con tantos textos, los textos teatrales de los que hablas, ¿no? En los créditos? ¿Cómo es ese proceso de trabajar esos textos? ¿Los tenías muy claros antes? ¿Los fuiste encontrando? No, parte del proceso creativo con las detectives, ellas hacen un trabajo increíble de documentación. Vale. Y esto lo hace mucha gente que se dedica a artes escénicas, performativas. Primero tienen como una especie de corpus intelectual muy estudiado, ¿no? Y es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque después también tienen mucha intuición, pero con todo eso muy asimilado. Y entonces quise jugar también así, ¿no? Y entonces dije, ostras, ¿quién ha hablado del deseo? ¿Quién ha hablado de la espiritualidad? ¿No? ¿Quién ha hablado del martirio? ¿No? Que son los temas de los que va la película, ¿no? Y entonces, pues esto, hicimos como una especie de patchwork, al final en los créditos se ve, ¿no? Que está pues Sixu, está John Berger, está Brosa, hay Deleuze también por ahí, ¿no? Son cosas como que de repente pareces una rata de biblioteca, pero como que me ha sido muy enriquecedor apoyarme en textos y a la vez he tenido que perder el respeto como si yo pudiera mirarle la cara a John Berger. Pero de repente hay personajes que tienen textos de John Berger, ¿no? Me acuerdo que con Víctor, que sale en la película... Bueno, tiene unas frases... Tiene unas frases que es de... Era de Guy Debord, ¿no? Y de repente estuvimos hablando, hostia, ¿qué puede decir aquí el regidor, no? Y estuvimos ahí buscando y enseguida dimos este discurso que le da como una especie de peso, ¿no? Un poco intelectual, que a muchos les parecerá pretencioso, más no poder, genial, pero que nos ayuda como a tener que no somos los primeros ni inventamos nada, ¿no? Y joder, es que hay mucha gente hablando de las cosas mucho mejor que nosotros, ¿no? Sí, de hecho, sí, a mí me encantó eso, ese momento de Víctor cuando dice, lo tenía aquí apuntado, el entretenimiento es lo que dignifica la realidad, ¿no? En ese reality, ¿no? En el medio de esta película, que es este reality de supervivencia al que van estas místicas, ¿no? Entonces era como, wow, tener al regidor diciendo esto fue como una maravilla y que también está hablando muchísimo de la película, ¿no? Y de cómo nos enfrentamos nosotros a la ficción, creo ya. Sí, y sobre todo cuando tenemos estos dilemas de cómo nos enfrentamos al espectador, qué tipo de público queremos tener. Y hay una cosa que para mí también es muy interesante estudiar, porque es muy ambigua, que es cómo tiene que funcionar la herramienta del entretenimiento, ¿no? Porque el entretenimiento puede ser un arma de doble filo muy fuerte porque de repente puedes caer en algo que solo entretenga, ¿no? Pero para mí el entretenimiento es una herramienta fundamental para explicar un montón de otras cosas, ¿no? Me acuerdo, no sé dónde lo vi, como una gente muy empollona del cine que escribían en la pizarra 100 veces: no quiero hacer una película entretenida, no quiero hacer una película entretenida. Y dije, hostia, o sea, sois absolutamente idiotas. Entiendo por qué lo decís, ¿no? Pero el entretenimiento, esto hay que saber hasta dónde cedes, ¿no? Y esto pasa por una cosa que tenemos muy clara, que es el tema de la intuición. O sea, tú sabes qué público quieres porque sabes qué público quieres ser tú y por lo tanto sigues esa intuición. Pero el entretenimiento, bueno, mis referentes son pelis 100% entretenidas, mainstream. Víctor, tú, para mí, creo y para mucha gente, creo que eres uno de los mejores editores que tenemos en el panorama audiovisual. Y cuando veía Down River a Tiger,
El montaje me pareció fascinante, pero porque no creo que lo utilices solo de una manera funcional que también, sino porque me parece que es como el dispositivo narrativo en todo su esplendor y que vuelve a esta idea de juego. Quería saber cómo había sido el montaje de la película, si tenías muy claro cómo iba a ser ese montaje, si la peli se construyó en montaje, un poco que nos hables de esto. O sea, precisamente porque yo vengo del montaje, la peli se construyó desde el montaje 100%. Y de hecho, a veces es como la lucha también, ahora que dirijo, de, ostras, pensar cómo no puede ser. Pero es inevitable, es inevitable. Sinceramente es inevitable. O sea, siempre lo que me ha parecido más atractivo del montaje es crear una película de nuevo, ¿no? O sea, y es como que te pongan encima siguiendo con la metáfora infantil, la analogía infantil, o sea, es como que te pongan las cajas estas de Alpino con 30.000 colores y tú puedes elegir con qué pintar, ¿no? O sea, detesto el montaje funcional, hay muchos montadores que parten desde ahí y precisamente creo porque yo no he estudiado montaje y mi aproximación fue también muy intuitiva, o sea, yo empecé a trabajar de montador y fui viendo y eso sin duda, bueno, te produce algo, no lo sé. Yo montando, por ejemplo, cosas más mainstream y tal, me siento de repente como en desventaja, ¿no? Con mis compañeros, porque veo que dominan más eso, ¿no? Y porque como siempre el punto de partida es la intuición, dices, hostia, no lo voy a saber hacer bien. Pero bueno, sin duda hay algo que yo ayer hablaba del inconsciente, ¿no? O sea, y el trabajo en la peli y el trabajo en general en el montaje para mí parte mucho desde el inconsciente y desde las sensaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que nunca me leo los guiones cuando monto. Me gusta ver las imágenes y a partir de ahí decir, vale, ahora lo entiendo. A lo mejor me leo el guión una vez, ¿no? Pero, bueno, porque si no te impides pensar las posibilidades que hay más allá de lo que está escrito, ¿no? Y bueno, es que ya sabemos los que hacemos pelis, o sea, una peli nunca es lo que se ha rodado. De hecho, bueno, mi peli, es que, bueno, no voy a contar todas las costuras, pero están, vamos, o sea, es puro patchwork. Entonces, bueno, sí, o sea, eso es una ventaja y también a veces es una maldición, en el caso de mi película, ¿no? Que hay cosas que, bueno, hay una cierta imperfección que yo abrazo, pero sí, pero o sea, el collage es interesante. Yo también venía mucho del archivo, del trabajo con material de archivo, entonces para mí el collage es una cosa como ya muy natural y de hecho sabe mal que el cine no sea a veces eso, que no sea más collage, que no tenga esta idea de recolectar cosas de muchos sitios. Bueno, y nosotros, también uniendo con lo que decía Miguel Ángel, justamente de ejercicios, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde la copia. O sea, hacemos mucho esta broma de copy-paste, ¿no? Vemos algo y lo copiamos. ¿Por qué no? O sea, quiero decir, no nos vamos a esconder. O sea, todo está escrito, todo se ha dicho. Entonces, la virtud también está en saber de dónde plagiar bien, ¿no? Bueno, eso, o sea, a veces pecamos de querer ser muy originales y a veces es más interesante hacer este trabajo de collage, ¿no? que otras cosas. Muy bien, nos vamos. Yo me pasaría hablando con vosotros horas, así que os emplazo a invitaros al podcast de Filming Mi Perdición próximamente. Estamos esperando ser invitados, pero Álvaro se está haciendo de rogar. Antes de pasar a la última pregunta, me gustaría leeros 2 reseñas de Letterboxd que nos ha Por gustado favor. mucho. Hay una, creo que la de Miguel Ángel te la puedo recitar yo. Vale, es la de ayer. Sí. Esta película es una enfermedad. Grotesca tanto en lo físico como en lo espiritual. Trasciende visceralmente, es un proceso cruel, es completamente inaccesible y no creo siquiera que el director lo haya entendido. Sin embargo, las escenas me parecen tremendamente hipnotizantes y libre a cualquier interpretación. Este filme lleno de simbolismo te cambia de una manera mística y desagradable. Brutal. Es vomitiva y por eso es representativa. He perdido mi cabeza viendo esto, es pura psicosis. Y veo tantísimo de posesión aquí. Yo creo que es la mejor crítica que le han hecho. Es maravillosa. Ayer la estábamos disfrutando. Esta película es una enfermedad. Es que creo que, bueno, Buenísimo es eso, increíble. Y una que hemos visto que nos ha gustado mucho de Don Rivera Tiger es que va sobre que se entiende en contexto de la proyección de ayer, no sé si te la sabes. Sí, me la sé también. Me la la pasé y lo peli di. Viva Glasgow, el Q&A, Glasgow es el infierno sobre la tierra. Claro, eso, o sea, me supo mal luego, porque realmente Glasgow… Pues es verdad que la peli parece una celebración de Glasgow y luego yo estaba diciendo Glasgow es un sitio horrible, llueve todo el puto día, pero no, lo es maravillosa. O sea, lo que yo quería decir ayer que no tuve ocasión es que no me supe expresar. O sea, lo bonito de ir a un sitio que a priori parece tan terrible es descubrir lo bello que puede ser. O sea, la luz que puede como filtrarse a través de las grietas. Parezco Oliver Lache ya. Wow.
La luz que se filtra a través de las El grietas. trauma y la luz. Bueno, quería saber, ya para acabar, desde Filmin siempre nos gusta hacer recomendaciones y sobre todo aprovechar a los cineastas que vienen para que nos hagan sus recomendaciones. Entonces, quería saber, pues empezamos por Miguel Ángel, ¿qué película recomendarías para no perder la fe? A mí una película que me ayuda mucho a recuperar la fe y sobre todo a acordarme que hay que hacer un cine juguetón, lo que hablábamos, ¿no? Y un cine libre, es Las Margaritas, ¿no? De Vera Chitilova. O sea, para mí es esa película que veo que una directora se lo quiso pasar bien con sus amigas y de repente jugaba a collage, jugaba a corromper la moral de la época, ¿no? Con unas puestas en escena absolutamente deliciosas por lo fallidas que son en muchas ocasiones, ¿no? Es una película de una libertad asombrosa, ¿no? Yo muchas veces cuando pienso que lo que estoy haciendo va a cambiar la vida de alguien o incluso la mía, me pongo Las Margaritas para ver que hay que bajar a la tierra y sobre todo pasárselo bien. Es una película fundamental que ni siquiera hay que ver entera. O sea, puedes ver una escena y te vas a casa con, vale, era esto, por eso estaba en este game. Perfecto. Y Víctor, una película que recomendarías a alguien que como Julia está lejos de casa? Es que antes he estado pensando. Una peli. No lo sé. Yo he pensado, si yo estoy lejos de casa, lo que quiero ver es una peli que me ponga en un sitio como cálido, que me guste, que me recuerde a... Y para mí, o sea, una de las pelis que más he visto es Las Noches de Cabiria. Me encanta esa película, es tierna, no sé, es bonita y la protagonista se parece un poco, tiene un flow un poco a veces como de mi hermana, como así inocente, tal, luminosa. Entonces yo me pongo las pelis, cuando estás lejos de casa te pones las pelis que te vuelven a donde fuiste feliz, o sea, en ese momento que disfrutaste, ¿no? Es una peli, bueno, para mí Fellini lo ha sido todo siempre. Y, o sea, no sé, siempre vuelvo ahí. Perfecto, pues con estas dos recomendaciones nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Un placer Filmin. hablar con vosotros. Felices 18 años.